En este video hablaremos sobre el tema 2, que es la médula espinal, meninges y las raíces raquídeas. Médula espinal. Vamos a hablar sobre las características generales que posee la médula espinal. Esta es de forma cilíndrica y va a presentar dos abultamientos, uno en la región cervicodorsal o superior, que se extiende de la tercera vértebra cervical a la segunda vértebra dorsal, y un abultamiento inferior que también es conocido como abdominal, y esta se dirige desde la novena vértebra dorsal hasta la duodécima vértebra dorsal. La parte superior van a dirigirse las raíces a inervar los miembros superiores y la parte inferior a los miembros inferiores. La médula espinal es simétrica, pero en su parte inferior se adelgaza y esta va a terminar en punta de cono al nivel de la segunda vértebra lumbar y va a recibir el nombre de cono terminal. La médula se ha protegida por tres capas o membranas. La más interna es conocida con el nombre de pía madre y esta está íntimamente aplicada a su superficie exterior. La media también es conocida como aracnoides. Esta es fina y transparente. Entre la pía madre, que es esta, y la aracnoides va a haber un espacio tabicado lleno de líquido cefalorraquídeo y se va a llamar espacio subaracnoideo. Y finalmente la capa más externa, conocida como dura madre, esta es fibrosa y muy fuerte. Hablaremos sobre los límites de la médula espinal. La extremidad superior de la médula se va a continuar con el bulbo raquídeo. La extremidad inferior de la médula se halla situada en el cono terminal, que es esta, y se va a prolongar, va a recibir el nombre de filum terminal. Aquí también los últimos nervios raquídeos, o también conocidos como nervios de la cola de caballo, se van a fijar en la primera vértebra coxígea, pero en su cara posterior. La pía madre, junto con la aracnoides y el espacio subaracnoideo, van a formar lo que es conocido como meninge blanca o leptomeninge. El espacio comprendido entre la médula y las paredes del conducto óseo va a recibir el nombre de espacio perimedular, pero este va a estar dividido por la dura madre en un espacio subdural, que por abajo va a tener la pía madre y la aracnoides junto con su espacio subaracnoideo, y un espacio supradural. En este van a estar los plexos venosos, que se ven aquí, rodeados por una atmósfera de tejido adiposo. Hablaremos sobre la configuración exterior de la médula. En la médula se va a distinguir una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales. Esta es una cara anterior que va a presentar un surco profundo, que es el surco longitudinal, y también es medio. Se va a extender de un extremo a otro de la médula y se va a denominar surco medio anterior. Este va a penetrar cerca de su centro, que es este, que va a quedar separado por esta línea o cinta blanquecina, que es llamada comisura blanca. A cada lado del surco medio anterior van a emerger las raíces anteriores de los nervios raquídeos, y su base va a ser el surco colateral anterior, que se puede distinguir aquí. Entre el surco medio anterior y el surco colateral posterior se va a encontrar un cordón blanco. Se le va a conocer como cordón anterior de la médula. Ahora bien, su cara posterior, y de igual manera, va a presentar un surco longitudinal y medio. Se le va a llamar surco medio posterior, que se va a extender en toda la longitud de la médula, pero este es muy poco profundo y va a estar continuado hacia adelante por un tabique que recibe el nombre de tabique medio posterior. A los lados del surco medio posterior van a emerger las raíces de los
nervios raquídeos, pero van a ser las raíces posteriores, y su base va a ser el surco colateral posterior, que es este. El surco medio posterior y el surco colateral posterior se van a delimitar un cordón que es conocido como cordón posterior, pero este a su vez se va a encontrar dividido por un surco longitudinal que se le va a nombrar surco paramedio posterior, y va a quedar dividido en un haz interno o haz de Gall y un haz externo o haz de Burdach. Las caras laterales van a estar representadas por una porción de la médula y van a estar limitadas por la emergencia de las raíces anteriores y las posteriores, y van a formar unos cordones que van a llamarse cordones laterales de la médula. Ahora bien, hablaremos sobre la configuración interior de la médula. A cualquier altura del cordón medular que se haga un corte transversal, se va a observar una columna nerviosa que va a estar dividida en dos partes laterales. Van a ser simétricas e iguales. Estas van a estar divididas por el surco medio anterior, por el surco medio posterior y por el tabique medio posterior. El surco medio anterior y el tabique medio posterior van a quedar separados de la médula por un espacio, sustancia gris, que va a recibir el nombre de comisura gris, y esta en su centro va a tener un orificio que va a corresponder al corte transversal del conducto del epéndimo. Ahora bien, hablaremos sobre la sustancia gris. Esta va a ocupar la parte central de la médula y en conjunto va a representar la forma de una H o bien de dos lunas semicirculares que van a estar unidas por la comisura gris. Esta, como el total de la sustancia gris, se va a encontrar en toda la longitud de la médula y va a separar el fondo del surco medio anterior por una banda de sustancia blanca que es llamada comisura blanca, y una porción posterior o comisura gris posterior que se pone en relación con el borde anterior del tabique medio posterior, y aquí se ve que es la anterior y aquí es la posterior. Ahora, imaginemos que pasa una línea horizontal y transversal y esta va a pasar por el conducto ependimario. Entonces va a quedar dividida las masas laterales en dos, en una porción anterior que es conocida como astas anteriores y una porción posterior que forma los cuernos o astas posteriores. El cuerno anterior, que es este, va a tener dos partes, una porción superior denominada cabeza y una porción inferior denominada base. Del lado externo del cuerno anterior va a haber una prolongación que son los cuernos laterales. Ahora bien, el cuerno anterior es muy voluminoso y tiene un contorno muy irregular, pero de él van a salir los nervios de los núcleos motores. Aquí se ve. Ahora hablaremos sobre la porción inferior o astas o cuernos posteriores. Estos son más pequeños y también tienen contorno irregular. La porción más posterior o cabeza del asta posterior va a ser constituida por una sustancia gris que en forma de media luna va a recibir el nombre de sustancia gelatinosa de Ronaldo. Esta a su vez va a tener las raíces externas, que son estas, y más hacia atrás se va a encontrar una capa delgada de sustancia gris que va a recibir el nombre de capa zonal de Waldeyer. Los cuernos laterales están situados en la parte externa de la base, aquí está, del cuerno anterior, y van a emitir prolongaciones que se van a penetrar en la sustancia blanca, donde se van a anastomosar y van a formar redes. Estas van a recibir nombre de formación reticular. Ahora bien, la sustancia blanca de la médula va a rodear toda la sustancia gris, pero va a ser dividida en tres porciones. La primera es un cordón anterior, la segunda es un cordón posterior y la tercera es un cordón lateral. Ahora, el cordón anterior, que es este, va a estar limitada hacia adentro por el surco medio anterior y hacia afuera por las astas anteriores y también por las líneas imaginarias de la emergencia de las raíces de los nervios.
El cordón posterior es de forma triangular y tiene un vértice truncado. Este va a estar delimitado hacia adentro por el cavique medio posterior y por el cuerno posterior, y hacia afuera por las astas posteriores. Y el cuerno lateral es el más voluminoso de los tres y tiene un borde externo circular, y hacia adentro tiene íntimo contacto con la sustancia gris. Ahora vamos a hablar sobre las variaciones regionales. Bueno, la configuración de la sustancia gris y de la sustancia blanca va a sufrir algunas modificaciones según la altura que se examine. Las características anteriores son de una médula al nivel dorsal, pero si vemos una médula al nivel cervical, se va a notar que tanto sus astas anteriores como sus astas posteriores son muy delgadas, y su asta lateral apenas si logra apreciarse. Ahora, en un corte al nivel del quinto segmento cervical, se ve que el cuerno anterior es muy voluminoso, y aquí es una médula dorsal. Se ve tanto su asta anterior como su asta posterior, que es esta, y también en su asta posterior, donde hace ángulo con la comisura gris, se ve una formación de la misma comisura gris que va a recibir el nombre de columna de Clark. Bueno, ahora a un corte al nivel lumbar, la sustancia gris se puede apreciar que es muy voluminosa. El cuerno anterior y el cuerno posterior, este es el cuerno posterior y este es el cuerno anterior, son muy gruesos y son casi del mismo tamaño. El cuerno anterior tiene un extremo redondeado, pero el cuerno lateral, que se debería encontrar aquí, pues no existe. Ahora hablaremos sobre la estructura de la médula. Bueno, la sustancia gris va a estar constituida por células nerviosas que van a estar repartidas de una manera desigual, y también por fibras nerviosas que no tienen envolturas de mielina, es decir, fibras amielínicas. Los elementos neurales se van a dividir en categorías. La primera son las células radiculares, y se llaman así porque su cilindro eje sale de la médula y va a constituir las raíces de los nervios raquídeos. Las más típicas son las grandes neuronas motoras del asta anterior, que son estas. Existen también, pero en menor número, células radiculares posteriores, que son estas, y van a constituir las raíces posteriores de los nervios raquídeos. También existen las células cordonales, y estas van a ser aquellas cuyo cilindro eje va a formar parte de los cordones medulares. Si el cilindro eje pasa a formar parte de un cordón del mismo lado, por ejemplo aquí, se van a llamar células cordonales homolaterales, pero si estas van a pasar a formar parte del otro lado de la médula, o sea, cruzan, se van a llamar células cordonales heterolaterales. Pero también existen células que se van a bifurcar, es decir, una pequeña porción se va a quedar en el lado que le corresponde y otra porción se va a cruzar, y a estas se les van a llamar células cordonales bilaterales. Cualquiera que sea la categoría de las células cordonales, su cilindro eje al llegar a la sustancia blanca se va a amielinizar y se van a dividir en una rama ascendente y una rama descendente. Ahora vamos a hablar sobre los núcleos de la médula. En el cuerno anterior, que ya sabemos que son estos, van a existir acumulaciones en algunos puntos de la médula y se le van a llamar núcleos. Aquí se pueden apreciar estos núcleos. Y las células que no se agrupan en estos núcleos van a recibir el nombre de células solitarias, como se puede apreciar aquí o aquí. En el cuerno anterior van a existir núcleos que vamos a ir describiendo paso por paso. El primero es el núcleo anterointerno. Este está situado en la parte anterior e interna del asta anterior y va a estar formado por células radiculares que van a ser motoras y va a constituir las raíces anteriores de los nervios raquídeos. Otro núcleo es el núcleo anteroexterno,
que va a estar constituida por células motoras gigantes cuyo cilindro eje atraviesa la sustancia blanca, aquí se ve, y estas van a también a formar parte de las raíces anteriores de los nervios raquídeos. Y también tenemos el núcleo lateral, también es conocido como núcleo posterior. Aquí va a estar formado por células, pero su tamaño va a ser mediano y van a emitir cilindroejes que van a pasar a formar parte de las raíces anteriores y otra parte van a formar células cordonales. También se pueden considerar núcleos que solo se van a encontrar en una porción media de la médula torácica y este núcleo se le va a llamar núcleo posterior interno. También va a haber un núcleo antero externo, un núcleo posterior externo y un núcleo retro posterior externo. Y a la altura de la médula sacra también se va a encontrar un núcleo que es el núcleo central. Ahora vamos a hablar sobre el asta posterior, que son estos dos, y sabemos que son el asta posterior debido a que podemos localizar el tabique medio posterior y el surco medio posterior, que es muy poco profundo. Entonces, en esta asta posterior se van a encontrar células que se van a agrupar principalmente en dos zonas que van a constituir los dos núcleos del asta posterior. La primera es la columna vesicular de Clark. Esta va a estar situada en la cara interna de la base del cuerno posterior y va a estar ocupando el ángulo entre la comisura gris, que como ya sabemos es esta, y el asta posterior. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las células de Clark. Estas van a emitir sus cilindroejes, que son estos, y se van a dirigir hacia adelante y hacia afuera, y después se van a ir hacia atrás. Siguen luego a la sustancia blanca y se van a cubrir de mielina, y al llegar a la superficie del cordón lateral, que es este, se van a flexionar para integrar lo que es el haz espinocerebeloso directo, que veremos más adelante. Ahora vamos a hablar sobre el segundo núcleo, que va a estar en la sustancia gelatinosa de Ronaldo, y las células se van a agrupar en tres zonas concéntricas. La primera es la más superficial y esta va a estar atrás de la zona de Lissauer y va a recibir el nombre de capa zonal de Waldeyer. La segunda zona va a corresponder a la sustancia gelatinosa y va a estar formada por células cuyos cilindroejes van a perderse en el cordón lateral. Y por último, la tercera zona, que va a constituir el núcleo principal del asta posterior. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la sustancia blanca. Como ya habíamos mencionado, la sustancia blanca sigue dividida en cada mitad en tres secciones, que es el cordón anterior, el cordón posterior y el cordón lateral. Vamos a hablar sobre el cordón anterior. Este cordón anterior va a comprender dos haces, el haz piramidal directo y el haz restante, o también conocido como haz fundamental del cordón anterior. El haz piramidal directo se localiza en la parte interna del cordón anterior y está separado del homónimo de su lado opuesto por medio de un surco que va a ser el surco medio anterior. Va a ser constituido por células piramidales que descienden de la zona motriz de la corteza. Estas van a bajar y van a llegar a la médula, donde se van a colocar en el asta anterior. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el haz tectoespinal. Este va a estar constituido por fibras que son descendentes y va a ocupar la parte interna del cordón anterior. Y sus fibras van a tener su origen en los tubérculos cuadrigéminos y estas se van a entrecruzar antes de llegar a la médula y van a terminar, como ya sabemos, en el asta anterior. Van a conducir los impulsos reflejos de los centros ópticos y auditivos. Ahora también vamos a hablar sobre el haz vestíbulo-espinal, que de igual manera va a ser constituido por fibras descendentes que se van a originar en las neuronas de los núcleos de Deiters. Ya después van a descender directamente y van a ocupar la parte anteroexterna del cordón anterior
porque la interna va a ser ocupada por el haz piramidal directo, como se logra ver aquí. Ahora vamos a hablar sobre el haz restante o fundamental del cordón anterior. Va a ocupar la mayor parte del cordón anterior y va a estar constituido por dos clases de fibras, unas fibras horizontales que van a provenir de las células motrices del asta anterior y van a formar las raíces anteriores de los nervios raquídeos, y van a tener otras células que van a ser longitudinales y van a formar de las células, van a derivar de las células cordonales de las astas anteriores, y al llegar a la sustancia blanca van a tener dos ramas, una ascendente y otra descendente. Se van a flexionar y van a penetrar en el cuerno anterior. Por lo tanto, estas fibras van a ser de asociación y van a unir diferentes puntos de la columna medular. Ya hablamos sobre los haces que se encuentran en el cordón anterior. Ahora vamos a hablar sobre el cordón lateral. En este cordón se van a poder distinguir diferentes haces. El primero que hablaremos va a ser el haz cerebeloso dorsal, también conocido como directo o haz de Fleming. Va a ocupar la parte posterior y más superficial del cordón lateral y va a estar a lo largo del círculo colateral posterior, y también aquí va a pasar la línea imaginaria sobre el conducto del epéndimo. Va a tener una cara externa y una cara interna. Su cara externa va a ser convexa y forma parte de la superficie de la médula, mientras la cara interna va a corresponder por delante a las de Gowers o cerebeloso ventral y por atrás al haz piramidal cruzado y al asta posterior de la médula, de la cual va a estar separado por la zona de Lissauer. Este cordón está formado por fibras que van a formar después la columna de Clark. El recorrido de esta columna ya se mencionó anteriormente. Seguiremos. Aquí se ve cómo pasa en el bulbo y ya después va a penetrar en el cerebelo para integrar el pedúnculo cerebeloso inferior y conduce hacia el cerebelo impresiones de sensibilidad profunda pero inconsciente. Ahora vamos a hablar sobre el haz piramidal, pero este va a ser cruzado. De igual manera, sus fibras van a proceder de la zona motora de la corteza cerebral, van a descender. Al momento en que llegan al bulbo van a formar la pirámide anterior de este órgano, van a seguir descendiendo a la parte inferior del bulbo y van a cruzarse, lo que va a formar la decusación de las pirámides, y van a pasar a ocupar en la médula el lado opuesto al de su origen. Vamos a hablar sobre el haz de Gowers, también conocido como haz espinocerebeloso ventral, y sus fibras van a provenir de un núcleo. Este núcleo se va a llamar núcleo basal externo. Va a ascender hasta llegar al bulbo, después al puente, y va a atravesar por el pedúnculo cerebroso superior hasta llegar al cerebelo. Va a conducir la sensibilidad profunda inconsciente y va a intervenir también en la coordinación y en el tono muscular. El haz lateral profundo, situado entre el haz piramidal, que es este, hacia afuera, y la sustancia gris por dentro. Vamos a presentar una transparencia. Este va a estar aquí y va a estar constituido por fibras de asociación que van a ser procedentes de las células cordonales, tanto del asta posterior como del asta anterior como del asta lateral. El haz rubroespinal, que aquí se puede encontrar, dice que estos van a ser formados por fibras descendentes que se van a originar en el núcleo rojo y apenas se salen se van a entrecruzar y se van a dirigir a todo el trayecto de la médula. Ahora bien, el haz espinotalámico va a estar formado por cilindroejes ascendentes sensitivos que van a nacer en las neuronas del asta posterior, las cuales se hallan en conexiones con las fibras radiculares posteriores de las células ganglionares. Van a cruzar por la comisura gris y van a reunirse en dos haces que ascienden. Uno es el haz espinotalámico anterior y el otro es el haz espinotalámico lateral.
El haz espinotalámico anterior, que es este, va a conducir sensaciones tanto de tacto como de presión superficial, y el haz espinotalámico lateral van a ser sensaciones termoalgésicas y conscientes, que van a ser las del dolor. Ahora bien, ya hablamos sobre los haces del cordón anterior, del cordón lateral, y por último hablaremos del cordón posterior. Pues este es de forma triangular y tiene un vértice en la base, y se ha compuesto por dos haces. Uno que es el haz interno, también conocido como haz de Gol, y el otro que es el haz externo, también conocido como haz de Burda. Vamos a retomar el tema de meninges. Como ya habíamos dicho, la médula está protegida por 3 membranas. La más interna es la pía madre, la media es la aracnoides, y entre la pía madre y la aracnoides existe un espacio que es trabeculado, por el cual recorre o pasa el líquido cefalorraquídeo. Y la más externa es la dura madre. Esta es una capa fibrosa, gruesa y muy resistente. Se va a extender desde la cara interna del cráneo hasta la parte media del canal sacro, y se va a distinguir en ella 2 porciones, la dura madre craneal y la dura madre raquídea. La dura madre raquídea ya habíamos hablado en el tema de descripción de la médula. Por consiguiente, vamos a hablar sobre la dura madre craneana. Esta es la dura madre craneana y es una especie de globo de esfera que es hueca y va a envolver a la masa encefálica, y cuya cara externa va a tapizar la bóveda craneana y se va a adherir a la pared interna del cráneo, como se puede ver aquí. Pero también va a tener una cara interna que va a estar tapizada por la hoja parietal del aracnoides, con la cual tiene una íntima relación. De ella se van a desprender la tienda del cerebelo, la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo y la tienda de la hipófisis. Pero cabe señalar que la cara externa de la dura madre, que es esta, va a estar sujeta o se va a fijar en la apófisis cristagalli, en la apófisis clinoides, alrededor del agujero occipital, y en la parte posterior o el borde posterior del ala melor de esfenoides. Dice que en la parte temporal y parietal va a estar muy débil su adherencia, igual que en la parte occipital. Vamos a hablar sobre la tienda del cerebelo, que es esta, y es un tabique, como puede observarse, transversal, que va a estar situado en la parte posterior de la cavidad craneal. Se va a interponer entre el cerebelo por abajo y el cerebro por arriba. Va a estar formado por 2 planos inclinados. Su cara superior no es plana, sino que va a estar formado por 2 planos inclinados que se unen en su parte media, en donde van a ser más altos y parecen estar sostenidos por la hoz del cerebro. Las extremidades de la tienda del cerebelo están en relación con los bordes laterales de la silla turca, y lateralmente va a emitir una expansión que se adhiere a la cara anterosuperior de la roca y a la ventana esfenoidal. Esta expansión en su trayecto va a formar parte externa del seno cavernoso, que es esto, y la extremidad de la gran circunferencia al nivel de la fosa de Gasser, que es aquí, se va a desdoblar para formar una cavidad, y esta cavidad va a alojar al ganglio de Gasser, del cual van a emitir los 3 nervios que se van a desprender de él. Dicha cavidad va a recibir el nombre de cavum de Meckel. Bueno, la hoz del cerebro, que es todo esto, es un tabique, como se puede observar, es vertical medio y es anteroposterior. Está situado en la cisura interhemisférica. Sus caras laterales son verticales y planas y se hallan en relación con la cara interna, pues, de los hemisferios correspondientes, ya sea derecho o izquierdo. El borde superior va a ser convexo y va a ocupar la línea media,
mientras que el borde inferior corresponde a la cara superior del cuerpo calloso. Bien, el vértice se va a insertar en la apófisis crista galli, como se puede observar. Ahora, la hoz del cerebelo, que es esta, comparte su base con la base inferior de la hoz del cerebro. Va a estar colocado más posterior en la base craneana y de igual manera entre los dos hemisferios cerebelosos. Su cara va a tener forma triangular y su borde anterior es libre. La pía madre craneana, esta porción de la pía madre va a cubrir todos los diversos segmentos del encéfalo. Es más delgada y más vascularizada que la pía madre raquídea. Por su cara interna, que es esta, va a recubrir o tapizar todas las circunvoluciones y va a penetrar en los surcos. Su cara externa se va a relacionar con la aracnoides y con el líquido cefalorraquídeo de los espacios subaracnoideos. Ahora bien, la aracnoides craneana, como toda membrana serosa, va a tener dos capas, una parietal y una visceral. La hoja parietal de la aracnoide se va a aplicar a la cara interna de la dura madre, como se puede ver aquí, y sus prolongaciones también tales como la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo y la tienda del cerebelo que ya mencionamos anteriormente. Mientras su hoja visceral se va a extender por la superficie de la rama encefálica y se va a adherir, como se ve aquí, a las partes salientes. Esta disposición va a originar un sistema de cavidades que se le van a llamar espacios subaracnoideos. Para terminar, pondremos un caso clínico que es la meningitis. Aquí se logra apreciar cómo es una figura normal de las meninges con el fluido espinal, y acá se ve cómo las meninges han sido contagiadas o infectadas y se ve el fluido. La meningitis es una infección bacteriana de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. Las causas más comunes son las infecciones virales, que generalmente mejoran sin tratamiento, pero sin embargo las meningitis bacterianas son extremadamente graves y pueden producir la muerte o daño cerebral, incluso con tratamiento. Los síntomas por lo general aparecen rápidamente y pueden abarcar fiebre y escalofríos, cambios en el estado mental, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza muy intenso y el cuello rígido. Para comprobar si se tiene meningitis, se debe realizar una punción lumbar para extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo para su análisis. Se usan antibióticos para tratar la meningitis bacteriana. El tipo específico depende de la bacteria que lo cause, y los antibióticos no sirven para tratar la meningitis viral.